Buenas tardes, chicos. Solamente están 30 alumnos. ¿Están las otras sedes? Sí, doctor, buenas tardes. Ya. Vamos a darle chance unos minutos más. Bueno, vamos empezando porque ya es tarde. Tengo entendido que ya todas las sedes tienen el link, ¿cierto? Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a empezar con la clase. Muy bien, ¿se logra ver? Sí, doctor. Ok. Bueno, el tema que me toca ahora darles en esta tarde va a ser síndrome metabólico. Es una patología que está aumentando con el transcurso de los años y hay que tomarlo muy en cuenta cuando evaluemos a nuestros pacientes. Bien, la agenda del tema va a ser introducción, definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, evaluación clínica, diagnóstico y tratamiento. Bien, respecto a la introducción, este tema es importante porque está cobrando mucha relevancia a nivel mundial debido al aumento de la prevalencia. Se está tomando como un cuadro epidémico o pandemia prácticamente en estos últimos años. El tema principal aquí va a ser el aumento de peso de las personas, sobre todo una obesidad abdominal, que va a llevar como consecuencia a que el paciente tenga resistencia a los efectos de la insulina. Y esto va a impedir que la glucosa sea utilizada a nivel de los tejidos periféricos. Asimismo, también va a haber un acúmulo de ácidos grasos. Recordar que la insulina es la hormona que permite que la glucosa ingrese a las células para que se logre almacenar. Y asimismo también genera que los ácidos grasos ingresen al tejido adiposo y pueda acumularse, pueda almacenarse.
Bien, entonces como va a haber una resistencia a la insulina, va a generar un cuadro de hiperinsulinemia, o sea, el páncreas va a generar mayor cantidad de insulina, el cual va a ser insuficiente a pesar de ello y la glucosa va a seguir aumentada en sangre. Esto va a generar que haya disfunción endotelial. Asimismo va a haber alteración del perfil lipídico, que lo vamos a ver más adelante. Va a conllevar hipertensión arterial. Todo lo anterior va a promover un estado de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En la definición, el síndrome metabólico se va a definir como un estado fisiopatológico crónico y progresivo, que en realidad va a representar un conjunto de factores de riesgo, ¿no? Entre ellos la obesidad principal, la resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia, con el riesgo consecuente de enfermedad cardiovascular y también diabetes mellitus, principalmente enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Respecto a la epidemiología, hemos dicho que hay un incremento, está aumentando conforme pasan los años por el estilo de vida de las personas. Hay variaciones en diferentes partes de los distintos continentes, pero en forma general aumenta con la edad, va a ser mayor en edades mayores. Por ejemplo, en una edad joven de 20 a 29 años se está viendo un incremento también, pero no es tan marcado aún. 6.7% de prevalencia de síndrome metabólico. Hasta una edad de los 69 años aumenta la prevalencia un 43.5%. Y mayores de 70 años también hay un aumento, pero casi se mantiene, 42%. Entonces se ve que con la edad va incrementando esta enfermedad y vamos a tener que el paciente va a tener complicaciones con la edad. En nuestro país se hizo un estudio en el 2007 donde se menciona que en Lima metropolitana y en la región costa hay una mayor prevalencia de síndrome metabólico. Por el contrario, a nivel de la sierra rural hay una menor prevalencia, y esto está en relación justamente al estilo de vida y a la dieta rica en alimentos ultraprocesados. Otros factores que influyen en este síndrome es un consumo de tabaco elevado, la historia clínica de diabetes, también el nivel socioeducativo y el nivel socioeconómico, sobre todo en zonas periféricas de Lima metropolitana. Bien, en cuanto a la etiopatogenia, el síndrome metabólico va a ser aquel síndrome en el cual va a haber una presencia secuencial o simultánea de varias alteraciones metabólicas e inflamatorias a nivel molecular, también celular y a nivel hemodinámico, que conlleva a la resistencia a la insulina y adiposidad de predominio visceral. Aquí es importante recalcar este predominio visceral porque no todo aumento del perímetro abdominal indica que es a predominio visceral. También hay tejido graso somático no visceral. Entonces esto tiene relevancia en algunos estudios porque, por ejemplo, mencionan que el perímetro abdominal para que llegue a un síndrome metabólico es mayor en pacientes, por ejemplo, afroamericanos. En cambio, en pacientes latinos se ha visto que no se requiere tener tanto perímetro abdominal para desarrollar el síndrome metabólico. Con menor perímetro puede haber síndrome metabólico. Está habiendo un incremento. Así que se toma con cierta, diferencias en el perímetro abdominal. En algunas clasificaciones lo toman en cuenta. También hay un factor heredofamiliar, ¿no? El hecho de tener antecedentes familiares con diabetes, sobrepeso, obesidad incrementa el riesgo. Factor ambiental por justamente el estilo de vida de las personas. La obesidad abdominal
y bueno, el aumento de peso que estamos mencionando en forma constante. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que todo va, digamos, iniciar con el aumento de peso, y no solamente ello, sino también el exceso de energía, ¿no? O sea, un consumo de alimentos con altas calorías a pesar de ya tener un estado de sobrepeso o obesidad. Estas condiciones predisponen a que haya una dislipidemia aterogénica, un incremento de la presión arterial elevada, estado protrombótico, estado inflamatorio, resistencia a la insulina e hiperglicemia. Y bien, justamente aquí es importante recalcar que todo inicia, como está en la figura, a nivel en la parte central, el tejido adiposo. Todo va a empezar empezar en este tejido. Como ya dije, el aumento de peso, sobre todo a predominio abdominal y principalmente a nivel visceral o grasa visceral abdominal, va a generar que haya un aumento o liberación de ácidos grasos libres en el plasma circulatorio. Estos ácidos grasos libres van a dirigirse por la vena porta a los hepatocitos y se van a acumular en forma de triglicéridos, o van a formar parte también de lipoproteínas, ¿no? Con contenido de ApoE. Entonces, estas lipoproteínas, sobre todo las de muy baja densidad y baja densidad, VLDL y LDL, son las que van a circular, ¿no?, por el plasma nuevamente, y van a ir a depositarse en diversos tejidos, sobre todo en el endotelio, conteniendo lógicamente triglicéridos. Bien, esa es una parte de lo que conlleva el aumento de ácidos grasos libres. También los ácidos grasos libres, cuando viajan por el tejido, mejor dicho, viajan por la sangre a tejidos periféricos como el músculo, por ejemplo, como está en el gráfico, también hacen que se acumule en forma de triglicéridos los ácidos grasos. Entonces vamos a tener que estos pacientes tienen acúmulo de grasas en vísceras, principalmente como el hígado y los músculos, también a nivel cardíaco y a nivel endotelial. Y esto justamente va a llevar a complicaciones más adelante. Pero no solamente es parte del síndrome metabólico estos cambios, sino también van a haber otros cambios. Por ejemplo, que se va a inhibir una adiposina o adipoquina, que es la adiponectina. Esta adiponectina que está en la parte, digamos, central inferior, es una proteína, es una citoquina importante porque favorece más bien la acción de la insulina. Entonces, al estar inhibida, va a facilitar la resistencia a la insulina. Entonces, los pacientes con obesidad tienen reducida esta citoquina importante. También el tejido graso va a permitir que los macrófagos y también los mismos adipocitos produzcan citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, favoreciendo aún más el efecto de los ácidos grasos libres. Favorece también que se sintetice la proteína C reactiva, que es una proteína reactante de fase aguda inflamatoria, y también va a generar que el hígado sintetice una proteína que es el fibrinógeno, y también una proteína llamada inhibidor del activador plasminógeno tisular 1. Estos dos componentes, tanto el fibrinógeno como el inhibidor del activador plasminógeno tisular 1, hacen que
hay un estado protrombótico. El fibrinógeno sabemos que forma parte de la coagulación, la cascada de la coagulación como parte final prácticamente. Entonces favorece los trombos. Y en teoría el inhibidor del activador plasminógeno tisular debería, ¿no?, degradarlo. Pero en este caso está inhibido, entonces va a haber un acúmulo de trombos. Luego también tenemos que los ácidos grasos libres también impiden que el hígado utilice la glucosa. Más bien lo que hace es que se forme más glucosa, ¿no?, en el hígado, lo que se llama gluconeogénesis, y esta glucosa va a salir a la sangre también, o sea, hace que el hígado produzca más glucosa en sangre periférica. Entonces va a haber una hiperglicemia en estos pacientes. Asimismo también se inhibe la captación de glucosa por el músculo debido a la resistencia a la insulina, y también el páncreas va a generar que haya más insulina debido a que hay hiperglicemia. Entonces al final va a haber hiperglicemia, va a haber hiperinsulinemia, pero esta insulina también es nociva cuando se acumula en muchas cantidades. Va a generar aumento de lo que es la reabsorción de sodio, y también va a generar que haya una vasoconstricción periférica a través de la activación del sistema simpático. Entonces todo esto genera que haya un aumento de la presión arterial, y sumado a la aterogénesis que tienen estos vasos sanguíneos, ¿no?, va a hacer que el paciente mantenga cifras altas de presión arterial. Entonces, como vemos en este gráfico, está bien resumido, digamos, a nivel fisiopatológico, lo que va a conllevar tener un síndrome metabólico. Entonces, un estado protrombótico, un acúmulo de triglicéridos en hígado, músculos, un incremento de la insulina, un cuadro de hipertensión, dislipidemia en base a que se eleva el VLDL y LDL principalmente, y disminución sobre todo del HDL. Entonces este gráfico es muy importante que lo tomen en cuenta. Vamos avanzando. En estos dos gráficos también, bueno, se resumen en el estado de obesidad que genera los cambios que hemos mencionado, ¿no?, a nivel de la presión, hipertensión arterial, a nivel del plasma, aumento de triglicéridos, a nivel del páncreas, aumento de la insulina, pero es una insulina que no va a tener efecto a nivel periférico porque hay resistencia a la insulina. A nivel de los vasos sanguíneos, depósito de colesterol, tanto LDL colesterol como LDL a nivel de los vasos del endotelio, la íntima endotelial, que facilita la acción de los macrófagos formando placas aterogénicas a nivel de los vasos sanguíneos. Y el estado de hipercoagulabilidad o estado protrombótico, que es favorecido por el fibrinógeno y también por el estado inflamatorio crónico, ¿no?, a través de la proteína C reactiva. En el otro gráfico mencionar sobre todo que la dislipidemia está en base al aumento del LDL, que son lipoproteínas pequeñas pero de baja densidad, perdón, y hay una disminución de las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Hay un desbalance en el perfil lipídico. Bien, entonces en la obesidad central, sobre todo el depósito visceral hace que los ácidos grasos que se van liberando generen todos los cambios que hemos mencionado. Disminución de la adiponectina, que es un protector, y aumento de citoquinas inflamatorias. Todo esto conlleva a grasa intramiocelular o a nivel muscular, y también grasa hepática, ¿no?, los dos órganos más comprometidos. A su vez esto va a generar que haya una resistencia a la insulina. La insulina no va a hacer efecto, llevando a una hiperinsulinemia porque hay una mayor producción por las células beta del páncreas, pero estas células también se van a agotar y al final va a haber una
digamos, una disminución de la masa de células beta, o sea que no van a producir insulina, llevando aún más al daño de la glucosa elevada en sangre, ¿no? Y desarrollando lo que se llama la diabetes tipo 2. No olvidarnos que la resistencia a la insulina, al generar que la insulina aumente en sangre, también facilita que aumente la presión arterial y predispone a la enfermedad cardiovascular, junto con los ácidos grasos libres. Bueno, también se ha descrito que la leptina es una, digamos, una proteína o hormona que está elevada en los pacientes con obesidad, ¿no? Sabiendo que la leptina en realidad es un péptido que más bien se encarga de la saciedad, ¿no? O sea que no, digamos, no permitiría comer más. Pero en estos pacientes con obesidad hay una resistencia a la leptina que va también a facilitar el estado de resistencia a la insulina. Entonces digamos los dos péptidos en teoría protectores que no hemos dicho, la leptina debería ser como tal, pero que no se comporta como tal en un estado de síndrome metabólico por la resistencia que va a haber, y la adiponectina. Estas dos son digamos los protectores, tienen efectos beneficiosos. En el otro extremo tenemos las citoquinas o los péptidos que más bien facilitan la disfunción endotelial, la acumulación de grasas en tejidos, sobre todo a nivel vascular, el angiotensinógeno, que se reporta que lo producen también los adipocitos, y también el inhibidor, el activador del plasminógeno tisular. En lo que es otros péptidos o citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, van a generar más bien que haya un estado inflamatorio, perpetuando la resistencia a la insulina a nivel de músculos y a nivel de hígado principalmente. Bien, entonces acá este gráfico también, bueno, refuerza lo que se menciona. Entonces en la obesidad abdominal, sobre todo visceral, va a haber un aumento de diversas adipocitoquinas, o sea, citoquinas sintetizadas por los adipocitos, ¿no? de la grasa visceral. Pero recordando que en este caso la leptina, al estar muy incrementada, no va a ser su efecto como tal, va a haber una resistencia a la leptina, generando que haya un aumento en la resistencia a la insulina también, y favoreciendo la hipertensión arterial, ¿no? A través de la estimulación simpática y también retención de líquidos. La adiponectina, que es un protector, en este caso va a estar disminuido, sobre todo llevando a que la insulina no haga efecto, ¿no? O sea, recordar que la adiponectina más bien facilita la acción de la insulina, pero al estar reducido va a haber, digamos, un efecto opuesto, que es la resistencia a la insulina. Y otras citoquinas producidas por los adipocitos, como los reactantes de fase aguda, no olvidar la proteína C reactiva, y las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6 principalmente, y factor de necrosis tumoral, digamos, también favorecen el estado protrombótico o favorecen la resistencia a la insulina, digamos, llevando como consecuencia un aumento de la disfunción endotelial. Respecto a las dislipidemias, entonces, en el síndrome metabólico encontramos una disminución de los niveles de insulina, sobre todo cuando ya hay digamos, una liberación constante de insulina por la insulinoresistencia, ¿no? Entonces va a haber un desgaste de las células beta del páncreas. La insulinoresistencia va a generar disminución de la captación de ácidos grasos, ¿no? O sea, digamos, el efecto opuesto a la insulina. Esto va a conllevar a que haya un aumento de la producción de apoproteína B, sobre todo, que se va a
a comprometer sobre todo con la lipoproteína VLDL y LDL, que va a disminuir el catabolismo de triglicéridos. Entonces, en lo que es lípidos, vamos a tener un aumento de LDL y VLDL que van a transportar, no olvidemos, los triglicéridos. Por lo tanto, van a hacer que los triglicéridos se acumulen en la circulación periférica y en órganos, sobre todo a nivel muscular. Y también importante es recalcar que así como aumentan las proteínas las lipoproteínas de bajo peso molecular, van a disminuir las lipoproteínas de alto peso molecular, como el HDL. O sea, hay una relación inversamente proporcional. Y bueno, aquí la cascada en la cual se forman las placas de ateroma, ¿no? Hemos dicho que el LDL y VLDL transportan los triglicéridos que van a acumular las grasas a nivel endotelial, ¿no? Entonces va a favorecer la formación de placas ateromatosas, que si hay otros factores de riesgo adicional como diabetes y tabaquismo o un estado proinflamatorio como el que se da justamente en el síndrome metabólico, hace que estas placas sean inestables. Y al ser una placa inestable puede tener ruptura o erosiones y generar una isquemia o un infarto en un órgano diano. Y recordar que he mencionado que el síndrome metabólico favorece esto también con el estado protrombótico e inflamatorio. Bien, en cuanto a la evaluación clínica, ¿cómo abordar a un paciente con probable síndrome metabólico, ¿no? Desde la anamnesis tenemos que dirigir, ¿no?, nuestra sospecha diagnóstica en base a antecedentes familiares como hipertensión arterial, diabetes mellitus, lipidemia, obesidad, o que hayan tenido ictus previos o sus familiares del paciente, o enfermedad coronaria prematura. Estos son indicadores de que el paciente tiene una carga, digamos, genética de tener una disfunción a nivel endotelial que lo pueda predisponer al síndrome metabólico. Antecedentes personales también, ¿no? Hábitos alimentarios, la actividad física, ¿no?, la poca actividad física o el sedentarismo, el alcohol, diabetes gestacional, ¿no? Importante también preguntar sobre bajo peso al nacer o macrosomía. Los extremos del peso al nacer conllevan a que el paciente tenga riesgo de síndrome metabólico y también de diabetes mellitus. También un dato importante es si los pacientes tienen apnea obstructiva del sueño, ¿no? Sobre todo los famosos ronquidos en las noches pueden ser un indicador de que el paciente pueda tener apnea obstructiva del sueño, que se tiene que tomar en cuenta como un factor que pueda llevar a que el paciente ya esté instalando un síndrome metabólico. También en mujeres jóvenes, síndrome de ovario poliquísticos es un factor también que se asocia. Enfermedad arterial periférica, la enfermedad de gota también, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y hígado graso. En cuanto al examen físico, ¿no?, siempre tomar en cuenta el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, ¿no?, tomar como referencia las últimas costillas, en el punto medio entre las últimas costillas y las espinas ilíacas anterosuperiores. Recordar que hay una diferencia tanto en varones como en mujeres, ¿no? En lo que es pulsos carotídeos y periféricos también tenemos que palparlos. Van a estar alterados debido a las placas ateroscleróticas. Acantosis nigricans es un dato, es un signo importante. No es que sea muy frecuente, pero si lo encontramos en el paciente nos debe hacer sospechar que ya tenga cambios metabólicos importantes. Consiste en la hiperpigmentación cutánea a nivel de la zona del cuello, también en axilas,
no solamente es hiperpigmentación, también hay engrosamiento de la piel. También pueden aparecer acrocordones o fibromas pediculados como se ven en la foto. Y también santelasmas a nivel de los párpados, que son acúmulos de colesterol. Entonces el perímetro abdominal con una cinta métrica siempre medir a los pacientes la acantosis nigricans, que acá no se ve tan hiperpigmentado, pero se ve una piel engrosada. Y lo que es el santelasma a nivel de los párpados, sobre todo a nivel del borde interno de los ojos. Bien, vamos a hacer preguntas. Bueno, una pregunta. ¿Hay alguna pregunta que haya hasta ahora, chicos? No. Para plantearles la pregunta del Class Point, para su asistencia. ¿Algo me escuchan? Sí, doctor. A ver, no sé si está activa para que puedan ustedes responder para hacer la pregunta, o ustedes tienen acceso para poder escribir la respuesta que les voy a hacer la pregunta ahorita. ¿Me informan? No, doctor, no sale el código. No sale el código, yo tampoco veo el código, eso me parece extraño. A ver, vamos a ver. Debería salir un código. Bueno, si no sea el código, avanzaremos nomás. Pues, tengo inconvenientes con... Bien, entonces en cuanto a lo que es el diagnóstico de de este síndrome, vamos a tener en cuenta justamente lo que bueno, lo que he comentado previamente. La clasificación que sigue vigente hasta ahora es la del ATP3, bueno, NSEP ATP3, en el cual menciona que se puede llegar al diagnóstico con 3 de 5 factores de riesgo presentes. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo presentes? El perímetro abdominal o la circunferencia de cintura, que en hombres debe ser mayor de 102 y en mujeres mayor de 88. Triglicéridos mayor o igual de 150, o que estén en tratamiento de hipertrigliceridemia. Colesterol HL de, digamos, alto peso molecular, tenemos que en hombres va a ser menor de 40 y en mujeres menor de 50. O también que estén en tratamiento para disminuir el colesterol, eh, para dislipidemias, como en el caso de las estatinas, por ejemplo, ¿no? La presión arterial,
elevada también, mayor igual de 130 la sistólica y mayor igual de 85 la diastólica. O que estén en un tratamiento antihipertensivo. Y las glicemias mayor igual de 100 o que estén en tratamiento para hiperglicemia o diabetes mellitus. Entonces, si el paciente tiene 3 de estos 5 parámetros, decimos que ya tiene un síndrome metabólico. En cuanto a los exámenes complementarios a pedir a los pacientes con síndrome metabólico, están justamente los que están implicados en el diagnóstico: glucosa sérica en ayunas, perfil lipídico, ¿no? Sobre todo HL y triglicéridos. También se puede calcular el índice UMA, que es un índice que permite ver la insulinoresistencia, que es la multiplicación de la insulina en ayunas por la glucosa en ayunas entre 22.5. El valor normal debería estar en menor de 3. Y la ecografía abdominal, que puede evaluar el hígado, si hay presencia o no de esteatosis hepática, o de también a nivel pélvico síndrome de ovario poliquísticos. En cuanto a lo que es el tratamiento, dirigido principalmente a modificar los estilos de vida, ¿no? El tipo de dieta, ¿no? Disminuir el consumo de alimentos procesados elevados en sodio, en grasas, hacer actividad física pero paulatina. Si el paciente está con sobrepeso, obesidad, hacer una actividad física como caminatas y progresar a medida que el paciente vaya bajando de peso. Y bueno, la dieta también hiposódica. En farmacológico, bueno, tratar sobre todo el colesterol con estatinas y también los triglicéridos altos con fibratos. La hipertensión, si hay hipertensión, controlar con fármacos y ECAs varados. Si hay hiperglicemia, metformina. En el contexto de un paciente con síndrome metabólico, ¿no? En el caso de resistencia a la insulina, se puede usar también la metformina y las tiazolidinediones. En realidad acá se usa más la metformina. Y lo que es la pérdida de peso, bueno, si se puede optar por algunos medicamentos, pero también con la cirugía bariátrica. Bien, en cuanto a las conclusiones, tener presente que está viendo un incremento del síndrome metabólico a nivel mundial, no solamente con la edad, también en población más joven se está viendo un aumento del síndrome metabólico, sobre todo en relación a lo que es sobrepeso, obesidad. Y esto es importante de controlar porque va a llevar a complicaciones metabólicas y también cardiovasculares. Tener en cuenta la obesidad abdominal y la insulinoresistencia como factores determinantes para que aparezca el síndrome metabólico. La evaluación de estos pacientes debe hacerse, ¿no? Sin exclusión, siempre evaluando los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes mellitus. Muy bien. Preguntas, chicos. Han estado pocos alumnos. No, claro, doctor. El delegado, delegada, se encuentra a ver. Bueno, entonces, si no hay preguntas, chicos, vamos a dar por finalizado. Muy Gracias, bien, doctor. hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.